partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y seguramente a más de uno os haya chocado el título del vídeo, pero voy a intentar explicarlo lo más pronto que pueda. Bayonetta 3 se convierte en un caso Starfield 2.0. Ahora os explico el porqué, ¿de acuerdo? Caso Starfield, concretamente caso Starfield. Evidentemente, Bayonetta 3 o el que sea no tienen nada que ver con Starfield, ni en cuanto a concepto de juego, ni en cuanto a género, ni en cuanto a desarrollador, absolutamente nada, ni siquiera plataformas, nada de nada. Sin embargo, todo lo que ha rodeado al juego en sí mismo sí que me recuerda mucho a lo que ha sucedido con Starfield y que creo que va a seguir sucediendo. En el caso de Bayonetta, voy diciendo una cosa, usuarios acérrimos a Nintendo, no voy a decir recalcitrantes como dicen en la posada. Paciencia, de verdad, paciencia con todo lo que os va a llover. Mucha, de verdad, muchísima paciencia, aunque ya la lleváis teniendo desde hace tiempo, pero los que seáis más acérrimos, ni caso, de verdad, ni caso a los comentarios, es sencillamente envidia. Lo que hay en general es envidia, lo mismo que ha sucedido con el Starfield. ¿Qué rodea estas dos cosas? Bayonetta 3 se presenta pues en este Nintendo Direct que ha habido recientemente, un muy buen evento, al menos bajo mi punto de vista, sobre todo ese cierre con el Bayonetta 3 que muchos ya casi daban por descartado que fuera a aparecer. Parecía un juego, parecía una especie de mito que nunca iba a salir, exactamente lo mismo que decían con Starfield. Starfield es humo y aparece en un evento grandioso por todo lo alto. Y se presume como un exclusivo, en este caso Bayonetta de Nintendo Switch, al igual que el Starfield salió como exclusivo de Xbox, ¿de acuerdo? Bien, eso por una parte. ¿Qué es lo que ha venido a partir de ahí? ¿Saldrá Bayonetta 3 en PlayStation 5? Eso es lo que ha sucedido. Un pequeño detalle sobre esto lo podemos ver en esta imagen, ¿de acuerdo? Yo al menos cuando he estado todos estos días mirando las redes sociales siempre coinciden en una cosa. Bayonetta, lo que era el apartado gaming, estaba en Trending Topic. Y cuando buscaba algo sobre Bayonetta, las sugerencias que me salían eran estas. Bayonetta PS5, Bayonetta PS2, Bayonetta gráficos. Estamos una vez más en las mismas. Lo primero de todo, saber si va a salir para otra consola. Paso número 2, como no va a salir en esa consola, empezamos a criticar los gráficos. Es exactamente lo que ha sucedido. Con el Starfield, paso número 1. Starfield tiene que ser multiplataforma, porque esto, porque esto, porque esto y porque esto. No es multiplataforma, se define como exclusivo. Empezamos a convertir al Starfield en basura. Empezamos a decir que Bethesda, sus juegos están rotos, tienen muchos bugs, tienen muchos defectos en los gráficos, motor gráfico acabado, etcétera, 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 etcétera. Insisto, exactamente el mismo patrón. ¿Sale en mi consola? No. Vale, pues empezamos a destruirlo. ¿En base a qué? A los gráficos, porque es lo que he dicho siempre. El que utiliza el argumento de los gráficos es el argumento del vago, del que no juega prácticamente a videojuegos o el que no sabe valorar realmente un videojuego. Que sí, que hay juegos que destacan principalmente por los gráficos, pero lo principal de un juego es esto, cuando coges el mando y te pones a jugar. Eso es lo principal de un videojuego. Lo gráfico, todo lo demás ya empiezan a ser cosas secundarias. Lo primero es que cuando tengas el mando y tengas la televisión encendida con el juego, tú te estés divirtiendo. Eso es lo primerísimo de todo. Luego ya todo lo demás, los defectos, los bugs, rendimiento y todo eso, y después de todo eso, gráficos. Después de todo eso ya si quieres me metes los gráficos. Pero bueno, lo dicho, siempre lo dicho, argumento del vago, no tenemos ni idea, sencillamente nos metemos porque no podemos tener ese videojuego. Bayonetta evidentemente se acaba de convertir en una especie de foco para decir vaya basura, vaya no sé qué, no sé cuánto, siempre redundando en lo mismo. Caso Starfield, os digo yo, va a pasar 3/4 de lo mismo, o sea, al Starfield ya le vale anunciar un juego con unos gráficos apoteósicos, es decir, sacar los mejores gráficos de todos los tiempos, y cuando digo de todos los tiempos es de todos los tiempos, no vale que sea el segundo mejor juego de todos los tiempos en gráficos, porque si no ya le van a tirar mierda. Eso lo voy diciendo, ya le van a tirar mierda, y si no pues dirán que es que los gráficos son demasiado buenos. Eso está ya pasando con Halo Infinite, ¿de acuerdo?
Pues con Bayonetta están en esas mismas. Bayonetta no podemos hacer nada, pues decimos los gráficos. Ha habido un hilo de comentarios muy interesante al respecto de este tema, y es que se preguntan por qué Bayonetta 3 no sale en PS5 o quizá en Xbox y PC, porque podrían aprovechar mucho mejor el apartado gráfico. De hecho, hay comentarios que me hacen bastante gracia, como este de por aquí, que dice que el problema es que lo que es el Bayonetta esté encerrado o preso, básicamente, de Nintendo Switch. Que es que como que Nintendo Switch ha lastrado este videojuego. Entiendo el punto que quiero decir, es decir, si fuera un videojuego creado para Xbox o PlayStation 5, evidentemente acabaría teniendo un apartado gráfico mayor. Pero tú sabes, y todos los que piensan igual, ¿sabéis por qué Bayonetta no sale en Xbox ni PlayStation 5? ¿Sabéis por qué? Porque ni una compañía ni la otra han tenido intención de rescatar esa franquicia, no han querido poner dinero. Nintendo es la única que se ha preocupado por rescatar esa saga, es la única que se ha preocupado por ese personaje, es la única que ha dicho, oye, a Bayonetta tenemos que rescatarla, vamos a financiar el desarrollo de videojuego, cogemos, telefonazo a Sega, mira, queremos hacer un Bayonetta. Pagamos nosotros el desarrollo, hacemos nosotros el videojuego, es decir, bueno, sí, en este caso Platinum Games hace el videojuego con el aporte de Nintendo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues Sega le da la licencia y hacen el videojuego ellos. Es exactamente un caso, realmente es un caso muy parecido a lo que va a pasar con el Wolverine para PlayStation 5. El Wolverine al fin y al cabo es un videojuego que Sony pues lo que ha hecho ha sido pagar una licencia de un personaje para poder hacer un videojuego. Depende de un tercero obviamente, pero sin embargo pues como ellos hacen todo, ponen el dinero, ponen el desarrollo, ese juego ya les pertenece, ese juego de manera individual. Es decir, que en un caso, en un momento dado, podría llegar otro y decir, pues quiero hacer un juego de Bayonetta o de Wolverine o del que sea. Podrían hacerlo, pero sabéis que no han querido. No os quejéis a Nintendo ni de Nintendo, porque Nintendo es la única que se ha preocupado y es el único motivo por el que tú vas a poder jugar a un Bayonetta. Eso sí, vas a necesitar una de estas. Vas a necesitar una de estas si quieres jugar al Bayonetta, porque básicamente es lo que hay, son los que han puesto la pasta, son los que han querido desarrollar el videojuego y nada, pero sí, efectivamente, cuando digo como el caso Starfield, básicamente es precisamente porque el Starfield decía que no, que ya se estaba desarrollando antes de la compra de Bethesda, que eso no puede ser, han secuestrado el videojuego, que ese ya estaba anunciado para otras consolas. Mentira, lo mismo que el Bayonetta, no estaba anunciado para ninguna consola más que no fuera Switch. Mentira completa y absoluta. Pues con el Starfield pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No, Bayonetta es que es una licencia de Sega, no pueden hacerlo exclusivos. Claro que pueden, lo han hecho. Ya pasó con el Bayonetta 2. Ya pasó exactamente lo mismo. ¿Sabéis por qué ha pasado esto? Porque el primer Bayonetta no fue apreciado. No se vendió como se debería de vender. De hecho, vamos a ser aquí un poco tóxicos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con una serie de declaraciones que ha habido sobre este tema. Vamos a ser aquí un poco tóxicos. ¿Os acordáis de este videojuego? El Project Eevee se presenta en el evento de PlayStation, en el reciente PlayStation Showcase. Todo el mundo a ver este videojuego se les vino rápidamente a la cabeza, hostias, esto es un Bayonetta en toda regla, y efectivamente, es decir, que quien diga que no le recuerda al Bayonetta es directamente que no ha jugado al Bayonetta o no conoce la existencia del videojuego. ¿Sabéis por qué pongo este videojuego aquí y ahora y lo saco como ejemplo? Porque a mí me da la sensación de que este videojuego, este Project Eevee, pudiendo ser ese Bayonetta que estaría en PlayStation 5, pudiendo ser ese videojuego, también sale en Xbox, pudiendo ser ese, no se le va a hacer ningún puñetero caso. Va a pasar el mismo punto, es decir, va a pasar exactamente lo mismo, y luego llegará un día en el que un estudio convierta este Project Eevee en una franquicia exclusiva y empezarán a echarse las manos a la cabeza. Oh, ¿por qué lo habéis hecho exclusivo? Pues porque no lo habéis comprado, porque no le habéis hecho ni puñetero caso. Pues eso es lo que le pasó al Bayonetta.
Eso es exactamente lo que le pasó al Bayonetta. No se le hizo caso, tuvo mucho renombre. El Bayonetta, sí, pero ¿cuánta gente lo compró? No quisieron sacar más juegos hasta que Nintendo llegó y dijo, pues sacamos este videojuego. No hay más que hablar sobre esto. Si es que estamos una vez más en el caso de, es que yo tengo que tener el orgullo de que salga en mi consola, aunque luego no me lo compre. Tengo que tener el orgullo de decir que esto va a salir también en mi consola. Pues lo siento, en este caso, a comprarse una Nintendo Switch, como de hecho ha dicho Hideki Kamiya, que vamos a ir un poco con sus declaraciones, que ha sido un poco lo que ha pegado el bajonazo a todo este asunto. Y bueno, luego vamos con lo del tema gráficos de PS2, que insisto, el argumento del vago nuevamente. Pero primero vamos con Hideki Kamiya, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha dicho sobre el caso Bayonetta? Dice lo siguiente: todas las decisiones sobre el producto final son de Nintendo, así que enviad vuestras peticiones de publicar el juego en otras consolas a ellos. Si Nintendo nos pide que hagamos un port del juego para PlayStation 5, quizá responde precisamente a mucha gente que ha solicitado que el juego salga en PlayStation 5. Estos son los de Platinum Games, ¿de acuerdo? Estos son los que están desarrollando el videojuego, pero por supuesto con la pasta de Nintendo por delante. Mismo caso que el Astral Chain también en su día, ¿de acuerdo? Pasó exactamente el mismo proceso. Nintendo paga y estos pues todos pidiéndole que salga en PlayStation 5. ¿Por qué? Pues porque sí, por gusto, yo qué sé. Pero bueno, continúa diciendo, bueno, creo que la posibilidad de ver Bayonetta 2 y 3 en PS5 y Xbox no es cero, es decisión de Nintendo. Pero por esa lógica tampoco sería imposible ver juegos como Mario y Zelda en PlayStation 5 y todo eso. Continúa diciendo, por eso mismo, buena suerte enviando súplicas apasionadas a Nintendo intentando que eso ocurra. Decía Kamiya terminando, si yo fuera vosotros, simplemente me compraría una Nintendo Switch, que es básicamente lo que acabo de deciros yo. Que mucho pedir súplicas a eso, pero no. Yo de hecho insisto, la súplica se la pediría a vuestra empresa favorita, le diría, oye, queremos un Bayonetta, queremos que saquéis un Bayonetta en nuestra plataforma. Que ellos cojan y paguen y desarrollen un Bayonetta. Así de fácil, no tiene más historia. Pero bueno, que sí, que mucha gente de hecho ha cogido y se ha agarrado rapidísimamente, ha dicho, ¡oh! Ha dicho que no es imposible. Lo mismo insisto que el caso del Starfield. No, es que mira, las palabras que ha dicho dan a entender que aún es posible. Ya hay artículos de que Bayonetta 3 podría salir en PlayStation 5 a raíz de estas palabras de Kamiya. Sí, ya está sucediendo. Exactamente el mismo proceso. Es un déjà vu completo y absoluto. Pero no, lo siento, lo que viene a decir Kamiya en este caso es, mirad, si queréis que el Bayonetta salga en PlayStation, decirle a Nintendo que desarrolle el videojuego para PlayStation, ¿de acuerdo? Y si no, pues lo siento mucho, pero es lo que hay. Esto es exactamente como decir, mira, queremos que el Uncharted salga en Nintendo Switch, ¿vale? Pero tienes que pedírselo a Sony que lo saque en Nintendo Switch. Es el mismo porcentaje de probabilidades, idénticamente el mismo. Sin embargo, esto siempre se le pide a Nintendo, se le pide a Xbox. Pero eso sí, hay una cosa que me gusta mucho de ambas comunidades. Ninguno pide llorando en este caso que salga pues ese Uncharted, que salga esos videojuegos en su videoconsola. Puede que se dé el caso con el Spider-Man, por ejemplo, pero porque ese ha sido siempre un personaje multiplataforma y de hecho el caso estamos ante lo mismo, es decir, ahí hay un contrato de exclusividad con ese personaje que no sé de cuánto dura, no sé de cuánto es, pero es lo que hay. Sin embargo, pues eso se acepta. En cambio, no aceptamos caso Bayonetta 3, no aceptamos caso Starfield. ¿Y qué será lo siguiente? Bueno, pues lo dicho, una vez bajados a la realidad, una vez sabido que eso no va a suceder, una vez sabido que realmente el juego es sencillamente como tiene que ser porque está desarrollado para Nintendo Switch, salen con el tema de los gráficos, el eterno debate de los gráficos. No sé si os habéis enterado, pero Nintendo desde la época de la Wii U no entra, perdón, de la Wii U no, de la Wii, a secas, ahí no entra en la lucha por los gráficos, no entra en la lucha por el apartado técnico, nunca lo ha vuelto a pretender, sencillamente quiere un apartado técnico, una potencia justa necesaria para
para poder desarrollar sus videojuegos. ¿Que eso entorpece a su vez la llegada de juegos third parties? Sí, efectivamente eso entorpece que Nintendo Switch o Wii U en este caso también no tuvieran más third parties, no tuvieran más juegos multiplataforma que llegaran a la consola. Eso es lo que se puede criticar. Ahora, criticar los gráficos del Bayonetta, pues lo siento mucho, está pensado para una consola portátil, ¿de acuerdo? Y una consola portátil seguramente muchos ahora cojan y me sacan la Steam Deck. Pues os digo yo una cosa sobre la Steam Deck, si la vais a sacar a colación de este tema precisamente. ¿Cuánta gente creéis que se va a comprar la Steam Deck y cuánta gente creéis que se va a comprar la Switch OLED? Eso es solamente una pregunta, cerrándolo a Switch OLED. ¿Por cuántos millones creéis que Switch OLED va a superar a Steam Deck en este caso? ¿Y por qué? ¿Porque creéis que la gente es tonta? No, sencillamente Steam Deck es mucho más cara, requiere mucho más recursos. Sí, te da muchas más posibilidades, pero de entrada no tienes ni formato físico ni tienes el pragmatismo de esta consola, que es una comparación un tanto absurda que he visto durante bastante tiempo. Comparar Steam Deck con Nintendo Switch, y lo siento, es que no viene absolutamente a cuento de nada. Steam Deck está con otro pensamiento, tiene otra fórmula esa consola, ¿de acuerdo? Y no tiene tanto almacenamiento disponible. En cambio, en Nintendo Switch el almacenamiento no es tan necesario porque el formato físico de Nintendo Switch, el formato físico de sus videojuegos, sí es formato físico real. Tú metes el cartucho y a jugar sin instalaciones ni hostias. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que le da mucho valor precisamente a juegos como Bayonetta y demás, de tener el apartado gráfico que tiene, que dicho sea de paso, es un apartado gráfico que a mí me gusta. A mí me gusta el acabado gráfico que tiene el videojuego. Me parece estupendísimo. Dentro de Nintendo Switch, a ver quién me enumera, no sé, 10 juegos o 5 juegos por encima de este, no sé. Yo la verdad que en cuanto a apartado gráfico, cómo se mueven esas bestias que va controlando, cómo se mueve el personaje de rápido, que el juego vaya a 60 frames, que vaya así de fluido, así de ligero. Que por cierto, gráficos de PS2, ¿cuántos juegos de PS2 o de PS3 iban a 60 frames? Lo siento, el acabado técnico del Bayonetta 3 está muy bien. El acabado técnico del Bayonetta 3 yo lo veo estupendísimo para una Nintendo Switch, que la consola, insisto, tiene la pretensión que tiene. Yo es que, lo siento, no puedo entender ni la comparación ni la búsqueda de juegos. Es decir, esto es como lo de la Xbox y los shooters, ¿de acuerdo? Decir, no, es que en Xbox son todos shooters, me gustaría que hicieran más juegos de acción-aventura tercera persona. Pero si tú vienes de la PlayStation y esos son los videojuegos que hay ahí, ¿por qué quieres que Xbox haga exactamente lo mismo que esa consola? No sé, es un poco redundante. En cada plataforma, en cada sitio se buscan cosas diferentes y eso es lo que le da identidad a una videoconsola para que tú luego llegues y te la compres. Nintendo Switch tiene otra búsqueda, tiene otra identidad, busca otra clase de videojuegos y yo creo que lo están haciendo estupendamente bien. Por eso el próximo año 2022 Nintendo Switch va a ser la consola que más juegos first party va a tener con diferencia, y todavía los que puedan quedar por anunciar, porque han anunciado un catálogo, la verdad, bastante potente. Pero bueno, lo dicho, ¿queréis Bayonetta 3? A compraros una Nintendo Switch. ¿Queréis el Starfield? A compraros una Xbox o a entrar en su ecosistema de alguna otra manera. Lo siento, es lo que hay ahora mismo. Pero bueno, os invito como siempre a que sobre todo esto opinéis en la caja de comentarios como es habitual, y también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.